al suroeste de Guayaquil. Varias muertes violentas se registraron durante el feriado de carnaval en distintos puntos del país. Mujer fue asesinada presuntamente por su hijo en Esmeraldas. Rusia bombardeó torre de televisión ucraniana en la capital Kiev, mientras que la ONU condenó los ataques rusos con armamento pesado contra centros urbanos de Ucrania. Primer vuelo humanitario ecuatoriano que repatriará a 350 estudiantes de nuestro país que llegaron a naciones limítrofes a Ucrania partirá desde Polonia el miércoles. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y qué placer contar con su gentil sintonía en esta primera emisión del mes de marzo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Julio César Saona también a esta hora con nosotros. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Analí y Adriana, muy buenas noches. Un gusto poder acompañarlas justamente a finales del carnaval. ¿Cuál es la novedad? Es que hace pocas horas un incendio en lo que tengo, en el inmueble que está atrás mío, una clínica de rehabilitación que hace poco nos acaban de confirmar que ha sido clandestina, pues se suscitó durante horas de la tarde, como ya dije, y varias personas, varios de los jóvenes que estaban acá fallecieron. Más adelante vamos a tener información respecto a lo que ocurrió. Les hemos preparado un video, pero como ya les dije, más adelante vamos a ampliar la información. Ustedes tienen más información, como ya les dije. Así es, Julio César. Nosotros permanecemos atentos. Por ahora iniciamos con otras noticias. Mucha atención, amigos. La Corte Internacional de Justicia ha convocado a una audiencia sobre la invasión rusa a Ucrania en medio de los constantes bombardeos por parte del Kremlin. 5 personas murieron y otras 5 han resultado heridas en el bombardeo ruso contra una torre de un canal de televisión en la capital ucraniana. Veamos. En el marco del 6º día de invasión rusa, este fue el momento en que el ejército de Vladimir Putin lanzó un misil contra el edificio de la sede del gobierno en la ciudad de Yarkov, la segunda más grande de Ucrania. Los bombardeos también se registran en zonas civiles. Por su parte, el gobierno ucraniano continúa las gestiones internacionales para conseguir mayores represalias contra Moscú y recibir más apoyo militar, así como financiero, para afrontar las agresiones. Mediante videoconferencia, Volodymyr Zelensky habló ante la Eurocámara. Pidió que Ucrania entre en la Unión Europea. Hemos demostrado nuestra fuerza. Hemos demostrado que somos exactamente iguales que ustedes. Así que demuestren que están con nosotros, que son europeos, señaló Zelensky. A la par, Rusia intensifica su asedio a la capital de Ucrania, Kiev. Una torre de televisión fue atacada. Como resultado, hubo 5 personas fallecidas y 5 heridos. Además, los civiles ucranianos preparan bombas Molotov que están lanzando a los tanques rusos. Putin ha ordenado que las fuerzas de disuasión nuclear rusas estén alerta. Altos funcionarios de la OTAN se permiten declaraciones agresivas contra nuestro país. Por eso he ordenado al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en un modo de alerta máxima de combate, en espera. La Corte Internacional de Justicia de La Haya convocó para el próximo 7 y 8 de marzo a una audiencia sobre la invasión rusa. Durante las audiencias públicas, la Corte atenderá alegatos de genocidio, informó Adriana Peralta. Mientras que el alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados confirmó ante el Consejo de Seguridad que existen al menos 520.000 refugiados provenientes de Ucrania y naciones vecinas a ese país. El conflicto empieza a generar repercusiones sociales. Veamos.
Polonia es el principal destino de los refugiados de la guerra en Ucrania. Mujeres, niños y mayores, sobre todo, dejan el país huyendo de los bombardeos del ejército ruso. Algunos han denunciado que los ucranianos tienen prioridad en autobuses y trenes frente a los no europeos que también quieren huir. Hablamos de indios y africanos. Al menos 300.000 personas ha acogido Polonia. Rumania es otro de los destinos, como comenta esta estudiante egipcia. Había bombardeos todos los días, el transporte se paró y la comida desapareció de los supermercados. La gente intentaba salir de la ciudad, pero los trenes van muy llenos. Los testimonios coinciden con lo que ha relatado el alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados, quien confirmó ante el Consejo de Seguridad que existen al menos 520.000 refugiados provenientes de Ucrania, pero que esa cifra crece exponencialmente con el transcurso de las horas desde el pasado jueves. A su vez, el máximo responsable de la agencia elogió a los gobiernos de los países por su acogida, por permitir el acceso de los refugiados a su territorio. Preocupa además la vida de los civiles en Ucrania. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de 376 bajas civiles, entre ellas 94 muertos, y que se continúa dañando las infraestructuras esenciales. Por ejemplo, el sábado cayeron misiles sobre Kharkiv, donde viven 1,4 millones de personas, y se recibieron informes de que las fuerzas rusas patrullan las calles. Sin embargo, mencionó una representante de la ONU, la suposición de todos es casi como la nuestra en estos momentos, porque realmente no sabemos cómo se desarrollará la situación. Mientras las hostilidades en curso siguen irrumpiendo las cadenas de suministro locales y el acceso a alimentos y otros artículos básicos, se calcula que más de 400.000 personas ya sufren de inseguridad alimentaria grave y moderada, informó Adriana Peralta. 22:07 y regresamos a temas locales. Damos paso de inmediato a Julio César Saona para saber las novedades que nos tiene. Julio César, te escuchamos. Analí, amigos televidentes, buenas noches, así es. Nosotros en donde estamos ubicados, 17 y la Q suroeste de Guayaquil, en donde hace pocas horas, en horas de la tarde justamente se dio un incendio en un centro de rehabilitación clandestino, en donde fallecieron algunos de los jóvenes que estaban acá asilados. Nosotros hemos preparado un informe respecto a lo que ocurrió, como ya dije, hace pocas horas. Adelante con el video. Así concluyó el feriado. 7 personas fallecidas dentro de un centro de rehabilitación tras suscitarse un incendio en el interior del inmueble. La desesperación se apoderó de quienes se encontraban dentro. Elementos de la policía y del cuerpo de bomberos llegaron al punto, ubicado en las calles 17 y la Q, esto en el suroeste de Guayaquil, tras varias horas de labores. Los resultados. En primeras instancias encontramos 2 muchachos, en otra 1. En el momento que estamos refrescando el lugar, bajando temperatura, logramos aperturar otra puerta más y encontramos 3 personas más. Aproximadamente entre 18 a 23 años los muchachos fallecidos. Los propietarios de este centro de adicciones les dejan, que hay información que les dejan encerrado, con seguridades en todas las puertas. Pero estas personas querían salir. Según autoridades, de las primeras indagaciones que se han realizado, no es la primera vez que en el lugar ocurre algo similar. Además, ya tienen claro cómo comenzó el incendio. Supuestamente, de acuerdo a versiones también de los expertos del cuerpo de bomberos, manifiestan de que uno de los muchachos quema un colchón al interior, causa que uno de ellos es incinerado, fallece. 6 de esos, también 6 fallecen por asfixia. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados hasta la morgue de Guayaquil para investigaciones. Se mantuvieron en el lugar elementos de la policía para dar seguimiento a un hecho trágico que sorprendió a la comunidad. Estamos levantando información sobre los propietarios, estamos investigando para determinar las verdaderas causas y quiénes son los propietarios o representantes legales de este centro. Informó Julio César Saona.
Bueno, hay que recalcar una cosa, y es que autoridades de seguridad y también de salud estuvieron presentes en este sector. ¿Qué es lo que ha pasado durante las últimas horas? Y es que precisamente el Ministerio de Salud llegó hasta este punto y clausuró este lugar, ¿no? Lo que hasta hace poco teníamos dudas era si se trataba de un centro de rehabilitación para adultos con todos los permisos, pero hace poco nos confirmaron que no. Efectivamente era un centro clandestino en donde habían gran cantidad de jóvenes. 7 de ellos fallecieron, como lo afirmaron las autoridades de seguridad, donde durante horas de la tarde, pues uno de los asilados acá, pues empezó a incendiar el lugar, justamente prendiendo un colchón, asfixiando a 6 de sus compañeros y él falleciendo carbonizado, ¿no? Como ya les dije, está clausurado este sitio y hay algo que llama la atención, aparte de que está acordonado un poco, también tenemos una patrulla al lado izquierdo de nosotros en donde están haciendo hasta cierto punto una vigilia en este lugar, ¿no? Están esperando, lógicamente, a que vengan más autoridades de seguridad y sigan realizando las investigaciones respectivas, ¿no? Frente a un hecho que concluyó justamente los carnavales acá en la ciudad de Guayaquil, en el suroeste de Guayaquil específicamente. Vamos a tratar de ver un poco más este sitio. Hay una puerta, me parece que está abierta, están los medidores. Obvio, nosotros no podemos ingresar hasta este sitio porque la policía está presente y no hay que entorpecer ni las investigaciones ni tampoco alterar las escenas, pues no. Sin embargo, esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche desde este punto en el sector suroeste de Guayaquil, 17 y La Cuen, donde, como ya recalcamos más temprano durante el inicio de este informativo, varias personas fallecieron tras un incendio que se suscitó al interior de este inmueble. Bueno, esa es la información que tenemos por lo pronto hasta hora de la noche desde acá, desde el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Cualquier momento, pues que la información lo amerite, nosotros vamos a enlazarnos de nuevo y contarles las novedades. Adriana, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Bien, Julio César, gracias por ese reporte. Volveremos a contactarnos contigo. También queremos contarles que una pareja de esposos fue asesinada dentro de su domicilio ubicado en el noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional informó que aún se desconocen las razones de este doble crimen. Tres hombres armados llegaron al domicilio de las víctimas y en cuestión de segundos violentaron las seguridades de la puerta. Ya en el interior del domicilio, los delincuentes asesinaron de varios disparos a la pareja de esposos que se encontraba en el lugar. Preocupado lo que está pasando porque realmente han matado al esposo y a él. ¿Tenían hijos? Pues hay un niñito que está que llora de ser el hijo, no le doy la razón si se ha sido el hijo. Familiares de los occisos se acercaron al sitio y evitaron referirse a lo sucedido. Habitantes del sector, conocido como El Mirador, en la Nueva Prosperina, comentaron que los ahora fallecidos tenían pocos meses viviendo en la zona. Nosotros, a través del aeropolicial, del grupo motorizado, del grupo de operaciones especiales, se está realizando los respectivos barridos en torno a este sector. Se levantaron algunos indicios balísticos también, que al momento pertenecen al calibre 9 milímetros, más las balas deformadas serán revisadas por balística de criminalística. La Policía Nacional dijo desconocer los motivos de este doble crimen. Hasta la tarde del domingo 27 de febrero, en la zona 8 del Guayas se registraban 208 muertes violentas. Informó Jorge Salazar. Y asesinan a 2 hombres en diferentes puntos del Guasmo en el sur de Guayaquil. Uno de nuestros equipos se encontraba cerca del lugar donde acabaron con la vida de una de estas personas y logró captar las desgarradoras escenas. Mientras recabábamos información de una muerte violenta en el Guasmo Norte, se escucharon varias detonaciones que llamó la atención de todos. Al llegar al sitio, nos percatamos que se trataba de otro hecho violento. Un hombre de 38 años había sido acribillado en los exteriores de su domicilio, en la cooperativa Siete Lagos, sur de la urbe. Su madre, quien se encontraba en el lugar, intentaba reanimarlo. Al final,
mujer se resignó y se apartó del sitio. 3 sujetos se acercan a pie, realizan los disparos y emprenden la precipitada carrera hasta donde está un vehículo color plomo. Aproximadamente son unos 14 indicios que se levantaron. Tras el procedimiento de ley, la Policía Nacional informó que se trataba de César Montenegro Hidalgo, de 38 años, conocido como alias El Cholo, con antecedentes penales. Por tráfico ilícito de sustancias, de la misma manera por ocultación de cosas robadas. Horas antes, a 2 cuadras del sitio, Cristian Coral Delgado, de 46 años, fue asesinado en circunstancias similares. La víctima también contaba con procesos abiertos por el tráfico de drogas. Su familia se acercó al laboratorio de criminalística para retirar el cadáver. Él salió supuestamente a cortarse el pelo. De ahí lo cogieron en la esquina y le dieron 7 balas. Porque él ya estaba amenazado que supuestamente le iban a matar. Él ya sabía todo eso. El fallecido tenía 4 hijos, uno de ellos una niña de 9 años de edad. Por ahora las autoridades investigan si las muertes guardan relación. Informó Jorge Salazar. Delincuentes asesinaron a tiros a un policía durante un intento de robo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Otro uniformado resultó herido. Con honores para su alma, pero con pesar en el corazón de sus allegados, fue despedido el cuerpo del cabo segundo Juan Gabriel Vera Miranda, agente con 10 años formando parte de la institución y que actualmente prestaba servicios en el cantón Jipijapa. Lamentamos como el que más que balas asesinas quitaron la vida de nuestro compañero. El cabo segundo Juan Gabriel Vera Miranda perdió la vida, mientras su compañero Miguel Ángel, también cabo segundo de la policía, resultó herido. Ambos agentes se encontraban en su día franco en los exteriores del domicilio de uno de ellos, ubicado en la avenida América junto al Parque de la Madre en la ciudad de Puerto Viejo. De pronto, el momento ameno fue interrumpido por la llegada de 2 tipos con intenciones de robar. 2 sujetos en moto pretendieron asaltarlos y él, haciendo uso de su ímpetu de policía, quiso actuar en ese sentido. Recibió un disparo a la altura del esternón, lo cual ocasionó su fallecimiento. Conocido el hecho violento, se procedió a realizar el respectivo seguimiento del suceso, logrando detener a 3 personas, quienes habrían participado del robo con muerte. Además, se conoció que ya se tendría identificado al autor de los disparos que acabaron con la vida del cabo segundo. Se trata de un personaje quien registra 3 antecedentes penales. La policía todavía se encuentra tras el paradero de este cuarto involucrado. Las autoridades, con las evidencias expuestas, sabrán tomar las decisiones respectivas referente a este caso. Informó José Morales. Y atentos con estas imágenes, amigos, que evidencian el descontrol que se registró en el feriado de Carnaval en varias ciudades del país. Los detalles en breve. Por otra parte, amigos, una mujer fue asesinada frente a sus hijos, presuntamente por su pareja, quien luego se quitó la vida. Este crimen ocurrió en una hacienda en la provincia de Los Ríos. En la vivienda donde ocurrió el crimen aún estaban los rastros de sangre. A Virginia Peralta, de 32 años, su pareja presuntamente la asesinó con 2 disparos. Para evitar que sus hijos de 15 y 10 años intervinieran, los encerró en una de las habitaciones de la casa de madera. A mí allá, fácilmente, de mi casita, que yo vivo allá, como 200 metros allí. ¿Qué le gritaban los chicos? Que le había muerto a la mamá y al papá se había muerto. Y estaba llorando ahí. Cuando yo llegué, ya estaban ahí, ya estaban muertos. Tras cometer el femicidio, Eduardo M., de 47 años, fue hasta la sala y se colocó el arma en la barbilla y disparó. Ocurrió en la hacienda donde trabajaba cuidando el ganado, en el recinto Candilejo perteneciente a Vinces. Manejando unas hipótesis es que estas personas se han encontrado consumiendo bebidas alcohólicas en la parte externa de su domicilio y por causas desconocidas, aunque se encuentran bajo investigaciones, el ciudadano, el esposo de la señora, sube y la agrede a la señora. Obviamente terminan con la muerte de la señora. Posterior se presume que el señor se quita la vida.
No han tenido así peleillas entre ellos, pero no así algo serio como ahora. El femicidio y posterior suicidio habría estado planificado, pues Pablo, horas antes, se despidió de sus amigos. No, él criaba gallo, era gallero, andaba en gallo por ahí, compraba, vendía. ¿Y ahora qué hizo? Ayer, entre sábado y domingo, terminó los gallos. ¿Los vendió todos? Los vendió todos. El velatorio de Virginia se llevó a cabo en casa de sus padres, a casi 1 hora del lugar de los hechos. Sixto Peralta indicó que ese día su yerno fue a visitarlo. Y ahí se fue a las 3 de la tarde. Tranquilo, no dijo nada, no usaba braveza, nada, todo bacano. Entonces, es una cosa de que al momento menos esperado sucedió esto. Los menores estaban visiblemente afectados por el horror que les tocó vivir al ver cómo su padre, en presunto estado etílico, acabó con la vida de su madre. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Pasamos a otro tema, amigos. El primer vuelo humanitario ecuatoriano que repatriará a 350 estudiantes de nuestro país que llegaron a naciones limítrofes a Ucrania partirá desde Polonia el miércoles y arribará a Quito un día después. Hasta este 1 de marzo, el gobierno nacional confirmó que 498 compatriotas pudieron salir de Ucrania y permanecen en refugios temporales en distintos países fronterizos. 303 en Polonia, 86 en Hungría, 47 en Eslovaquia, 17 en Moldavia, 14 en Rumania. En su compromiso de repatriar a nuestros connacionales a salvo frente al conflicto armado, el Estado contrató un avión con capacidad para 350 pasajeros. Este primer vuelo humanitario partirá desde Varsovia, capital de Polonia, el miércoles 2 de marzo y se tiene previsto su arribo a Quito un día después. El vuelo humanitario tomará los estudiantes y ecuatorianos que están en Budapest, se traslada a Varsovia. Adicionalmente, un vuelo humanitario mexicano se dio 25 asientos destinados a ecuatorianos. Este partirá desde Rumania el próximo jueves. Nos ha entregado más cupos para los estudiantes que salen desde Rumania y cuando lleguen a México, nuestro embajador Francisco Carrión ya ha hecho el operativo para trasladarlos inmediatamente a Quito. Los ciudadanos ecuatorianos que decidan permanecer en países europeos limítrofes al conflicto deberán firmar un documento asumiendo su responsabilidad. Los que se quieran quedar tendrán que firmar una declaración de descargo donde asumen su responsabilidad de quedarse de forma irregular allá. Nosotros nos hacemos cargo de traer sanos y salvos a los ecuatorianos que han decidido salir de una guerra. Y no vamos a upar ninguna irresponsabilidad. Esperamos que todos salgan. Y nuevamente, insisto, hay vuelos para todos. La Cancillería, a través de sus 12 funcionarios en países europeos, planifica un segundo vuelo humanitario. El compromiso es traer al Ecuador a todos los ciudadanos que lograron salir de la zona de guerra. La cifra oficial da cuenta que aún 204 compatriotas permanecen en Ucrania. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Y a continuación les mostramos los dramáticos testimonios de compatriotas que viven en carne propia el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, en medio de este panorama hay unos que esperan el vuelo humanitario para retornar al país, mientras que otros se aferran a cumplir el sueño por el que viajaron a Ucrania. Entonces solamente les escribí, les dije no puedo más, ya no avanzo. Y ellos me dijeron no, tú puedes, no nos vas a dejar solos acá. Es el llanto de Solange González, una ecuatoriana de 25 años quien viajó a Ucrania por cumplir un sueño, estudiar medicina. Sin embargo, este sueño parece haberse frustrado, dice, pues ya no está en Kiev, la capital y el lugar donde residía. Hoy por seguridad está en Polonia, sin embargo ella cuenta el trágico viacrucis para llegar hasta aquí. Entonces eso fue una locura, toda la gente empezó a correr uno encima de otro por salir de la parada de metro. Y cuando llegamos ya al andén donde salía el tren llegó y ni siquiera lo dejaron, creo que parar bien al tren, y toda la gente se subió. Estos fueron incluso algunos de los videos que Solange pudo grabar a lo largo de toda esta travesía. Siempre con temor de lo que pueda pasar, afirma. Sin embargo, si ella hoy tiene un sueño, ese es reencontrarse con su familia. Si yo me voy a Ecuador ahora, es por mi familia primero, porque sepan que estoy bien y porque después de todo lo que he pasado necesito un abrazo de ellos.
Quien no ha podido correr con esta misma suerte es Johan Reynoso, un ecuatoriano de 21 años, y quien estaba a punto de estudiar diseño y animación de videojuegos. Él no ha logrado salir de Ucrania. Eso sí, dice estar en una zona segura en la ciudad de Lviv. Aún así, no está en sus planes regresar a Ecuador. No quiero volver a Ecuador en sí, al igual que obviamente muchos otros, porque sí, o sea, poniéndonos a pensar, desde que viajamos acá, o sea, básicamente empezamos a hacer nuestra vida aquí, progresamos, crecimos como personas básicamente en este país. La Cancillería ecuatoriana incluso tiene planificado enviar vuelos humanitarios para que los compatriotas puedan regresar a Ecuador. Sin embargo, algunos que se encuentran viviendo en este conflicto, como el ecuatoriano Santiago Vallejo, dice que poca información ha recibido sobre ello. La verdad, sobre el vuelo, pues la verdad no sé todavía, pues todo el transporte que hemos tenido desde que nosotros salimos o intentamos salir de Ucrania ha sido nefasto todo. Me pudieron ayudar las personas del gobierno chileno. Santiago hoy se encuentra allí en Polonia y en medio de su trayecto eso le tocó vivir. Un panorama en el que incluso sintió que perdería la vida. Lo cierto es que la decisión en los compatriotas está dividida. Por un lado tienen temor de que algo les pueda ocurrir en medio de este conflicto. Y por otro, se aferran a un sueño por el cual salieron del país. Militares abusivos, no nos quieren dejar pasar. Informó Ismenia Solórzano. En otro ámbito de noticias, les contamos que el descontrol también fue parte de las celebraciones durante este feriado de carnaval. Así quedó evidenciado mediante videos aficionados que se hicieron virales en redes sociales. Lo que era parte de la fiesta carnavalera terminó en golpes. Esto ocurrió en un balneario del cantón San Borondón. En el sitio, la celebración casi se ve manchada por la presencia de personas que no soportaron una broma de más y pretendieron arreglar el conflicto mediante golpes. En la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena, se perdió el respeto hacia los uniformados que cumplían con su labor de velar por el buen desarrollo de las fiestas. Al calor de los tragos y movidos por las masas, fueron cientos de fiesteros quienes cayeron en el error de faltar el respeto a quienes solo cuidaban de todos. En la vía que conduce hacia el cantón San Borondón, se registró un accidente de tránsito. En uno de los vehículos afectados se pudo evidenciar la existencia de varias botellas con licor. Se presume que el percance se produjo precisamente por conducir bajo efectos del trago. Mientras que en el sector de La Chala, en el sur oeste de Guayaquil, la celebración incluyó la quema del denominado castillo, actividad que implica la utilización de pirotecnia. Pero eso no fue todo. Luego, uno de los asistentes empezó a correr por las calles portando sobre sus hombros la denominada vaca loca, una representación en cartón que lanza chispas de pirotecnia, generando peligro a los presentes. Así se vivió este feriado carnavalero, entre la diversión y el exceso. Informó José Morales. 2:28, amigos. Vamos a un corte comercial, pero al volver, luego de 2 años de la llegada de la pandemia al Ecuador, hacemos un recuento de los dramáticos momentos vividos por el COVID-19. Permanezcan en nuestra sintonía. Horas con 32 minutos, amigos. Estamos de regreso con más información. Y presten mucha atención porque en este momento hacemos un enlace en vivo y en directo con nuestro compañero Julio César Saona, que nos tiene una actualización de un hecho lamentable que se registró en el puerto principal. Julio César. Queridas compañeras, así es, nosotros nos mantenemos en el punto 17 y la Q suroeste de Guayaquil, en donde hasta hace pocas horas se suscitó un incendio en un centro de rehabilitación acá en este sector. La policía todavía se mantiene en este punto y aparte de todo, pues el sello de clausura es lo que llama la atención justamente en este sector, en este inmueble en donde hace pocas horas, estamos hablando de las 5 de la tarde, 17 horas, 18 horas por ahí, empezó un incendio
incendio provocado por una de las personas que precisamente se encontraba interna dentro de este sector. Según lo que nos dicen los habitantes de la zona, que no quisieron dar declaraciones justamente en pantalla por cuestiones de temor, pues respectivo, ¿no? El recelo. Los jóvenes estaban dentro de este lugar, pero no había forma de salir. Estaban las puertas bloqueadas. Justamente en esta puerta que está enfocando mi compañero, hay otro sello de clausura, ¿no? Las puertas estaban cerradas, tuvieron que los propios habitantes del sector, en conjunto con los bomberos, pues destruir ciertas partes de este sitio para poder ingresar y que las personas salieran de este sitio, de este sector, para lógicamente salvaguardar sus vidas. 7 personas fallecieron y algunos por asfixia, lógicamente, pero las autoridades todavía tienen que determinar, tienen que dar más detalles, es decir, tienen que dar los informes respectivos para de ahí tener en cuenta qué fue lo que ocurrió. Los propietarios de este sitio, de dicen que es una fundación, pues no, de esta clínica de rehabilitación, todavía no se han hecho presentes. Ya la policía, las autoridades están tratando de contactarlos, eso para lógicamente esclarecer los hechos que se han suscitado. Hasta hace pocas horas esta puerta que está enfocando mi compañero estaba abierta, ya la policía la cerró, acordonó, precisamente porque según lo que también nos dicen, dentro del inmueble hay pertenencias valiosas, ¿no? En todo caso, esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche, desde acá, desde el suroeste de Guayaquil, en donde, repetimos, un incendio acabó con la vida de varios jóvenes que se encontraban acá en esta clínica de rehabilitación y que perdieron la vida luego de que uno de ellos pues encendiera un colchón, se hiciera o se originara un incendio y fallecieran algunos de ellos. Es lo que podemos informar hasta esta hora. Ana y Adriana, ustedes tienen más información desde estudios. Muy buenas noches. 22:35. Qué triste noticia, Julio César, y muchísimas gracias por tu reporte. Adriana, seguimos con más. Una tragedia realmente. Anely, amigos, vamos a cambiar de tema para contarles que cuando el COVID-19 fue reportado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud, nadie se imaginaba la repercusión que esto traería, como el confinamiento de la población y el contagio de millones de personas en el mundo. Han transcurrido 2 años desde que llegó la pandemia a nuestro país, causando dolor ante la pérdida de tantas vidas y una afectación económica sin precedentes. Nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Desde la alerta en China por cuenta de un brote de neumonía de origen desconocido, mientras se realizan investigaciones para confirmar el patógeno que provocó la enfermedad. Aún era desconocido el nombre del virus, pero los primeros casos de neumonía en China se detectaron a partir del 12 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020, cuando las cadenas internacionales dieron a conocer la noticia de que las autoridades sanitarias cerraban el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. En Ecuador, todos veíamos lejano que los contagios lleguen. El 7 de enero, la Organización Mundial de la Salud identifica el nuevo coronavirus como COVID-19 y el 29 de febrero se confirmó el primer caso en nuestro país. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Desde ese anuncio han transcurrido 2 años en los cuales el país pasó por 7 decretos de estado de excepción. El primero fue emitido por el entonces presidente Lenín Moreno el 16 de marzo del 2020. Se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares. Ante el incremento acelerado de los casos, el 29 de marzo se endurecieron las medidas de restricción, toques de queda, cierres de fronteras y suspensión de vuelos internacionales. Pero las cifras seguían subiendo de forma alarmante y la pandemia mostró su rostro más desgarrador en las calles de Guayaquil, centro del brote, donde yacían varios cadáveres abandonados en las calles y también dentro de las viviendas, ante el colapso del sistema de salud en esta ciudad. Arrancó la semaforización en el territorio nacional con el color rojo del 13 al 19 de abril del 2020, con medidas de aislamiento y restricciones de movilidad. Tras cumplir la cuarentena el 4 de mayo pasamos del aislamiento al distanciamiento social y de ahí, de acuerdo a la realidad de cada cantón, fue cambiando el color del semáforo a amarillo o verde, o incluso de acuerdo al comportamiento ciudadano, también se retornaba a rojo.
El 20 de enero del 2021 arribaron a nuestro país las primeras 4.000 dosis de vacunas y al día siguiente empezó la vacunación mediante un plan piloto priorizando al personal de salud y adultos mayores. Y empezó el proceso de reactivación económica. El 21 de diciembre el COE Nacional resolvió la obligatoriedad del certificado o carnet de vacunación con el esquema completo para el ingreso a lugares de atención al público. A finales de ese año, producto de las aglomeraciones y fiestas por Navidad y fin de año, aumentó aceleradamente el número de contagios, llegando a 42.000 en la segunda semana de enero, por lo que el COE Nacional estableció un nuevo semáforo de riesgo epidemiológico por cantón. Para el 15 de febrero del 2022 inició una nueva fase con la inoculación de niños de entre 3 y 4 años de edad. La situación fue mejorando y la tasa de positividad viral disminuyó notablemente, por lo que las autoridades de salud adelantaron que a ese ritmo las cosas podrían cambiar. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. Desde el 21 de febrero se eliminó la semaforización y se reabrieron las fronteras en el país. Durante los 2 años de pandemia, en Ecuador se han registrado 827.760 casos de COVID-19 y 35.223 fallecidos, mientras que el plan de vacunación con el esquema completo, 31.975.887 dosis aplicadas. Informó Roselena Vázquez. Más de 20.000 empresas quebradas y 500.000 de trabajadores despedidos a 2 años de la emergencia sanitaria. Todo era un movimiento permanente antes de la pandemia, pero en este momento nadie puede ayudar a nadie, nadie puede ayudar a nadie. Este miércoles un informe especial de lo que la pandemia se llevó. Mucha atención con la siguiente noticia. Pese a contar con servicio de custodia policial para el traslado de valores, un comerciante fue asaltado por sacapintas en una vía del Cantón Milagro. Durante el ataque hubo cruce de balas y el afectado resultó herido, al igual que un policía. El comerciante fue herido de bala por varios antisociales que sabían que había retirado dinero de una agencia bancaria en Milagro. Y pese a contar con resguardo policial, la camioneta en la que se movilizaba fue interceptada por los delincuentes. Nosotros pensábamos que era juego pirotécnico, la verdad le digo, fue una ráfaga. Toda la semana que ellos trasladan el dinero, la policía va custodiándolo. Y sin embargo, estas personas fueron más avesados que la policía. Dicen que han andado más de 10 personas. El dinero, obvio que se lo llevaron, porque el carro está todo disparado, todo, una fuerte suma. Tiene una herida, se le ve aquí, por aquí así, arriba de la frente, por aquí así, la salida de la frente, por aquí así, la ceja por acá atrás. Y la otra, se le veía que era como por acá así, por más o menos dirección del pecho, por así, el brazo, por ahí. Y dentro del portafolio de servicios está el traslado de valores. Una persona había ido a retirar una cantidad de dinero, que estamos verificando cuál es la cantidad, y pide resguardo policial. Hay una unidad de un patrullero que le acompaña a una camioneta blanca y ellos así que pasando la población sufren una emboscada donde estamos dictaminando cuántas personas han salido y proceden a disparar armas de fuego. Policía está herido. La policía repele el ataque, pero en el cruce de balas uno de los uniformados también resultó herido. Que tiene unas heridas que no son de gravedad a la altura del hombro. Y también la persona que venía manejando la camioneta, el que venía con el traslado de valores, también sufre una herida. Tiene heridas en la cabeza. Este rato están haciendo un diagnóstico médico, se encuentra en el hospital y están siendo atendidos. Los zampones incendiaron la camioneta que usaron para no dejar rastros y según se conoció, el vehículo estaba reportado como robado. La camioneta que han andado los mañosos se ha chocado contra el patrullero. Y hay una camioneta negra que obviamente venía con estas personas sociales que supuestamente había causado un choque a la camioneta blanca. Y posterior de ello hay la situación de cruce de fuego entre la fuerza pública y estos malhechores. Hay escopetas porque vemos perdigones. Hay armas de fuego tipo semiautomática, calibre 9 milímetros que hemos visto las vainas. Estamos recabando todos los hechos balísticos, productos de esta emboscada que ha sufrido nuestras unidades policiales. En la vía principal que conecta el recinto América Pérez con la parroquia Mariscal Sucre, donde se registró el hecho violento, se recogieron 22 indicios balísticos. La policía busca a los implicados, informó Roselena Vázquez.
Durante el feriado en Esmeraldas hubo 10 muertes violentas. Una de ellas es víctima colateral del ataque de sicarios. Y en otro caso, un hombre fue abatido mientras jugaba naipe con amigos. La Policía Nacional indica que hay gran cantidad de organizaciones criminales en la zona. Las muertes violentas en Esmeraldas no pararon durante el feriado. San Martín de Porres, una mujer de 76 años, fue acribillada dentro de una casa. Habría sido una víctima colateral de sicarios. Son organizaciones criminales que cuando la familia de esta señora es una posibilidad de que esté involucrada en estas organizaciones rivales, en otras organizaciones criminales, lo que hacen es desquitarse con la familia. En otro punto quedó tendido en el suelo alias Chiquito, quien fue también atacado por sicarios mientras jugaba las cartas. Otros 2 jóvenes de 20 y 26 años también murieron al mismo estilo. Las autoridades policiales se muestran preocupados porque solo en estos días de descanso los sicariatos no cesaron. Tenemos 10 muertes violentas. Pero ¿cuántas muertes bajo esa modalidad se registran en lo que va del año en Esmeraldas? Tenemos hasta la actualidad, de lo que va del 1 de enero al presente día, tenemos 63 personas asesinadas a modalidad del sicariato. Desde la Policía Nacional le hacen una guerra frontal a las organizaciones. Es por eso que han recibido incluso amenazas. Hace días, por ejemplo, encontraron una cabeza. Junto a la cabeza existía un papel amenazando a las diferentes autoridades, entre otros los policías, con la finalidad de amedrentarnos para que no realicemos el trabajo como corresponde. En la provincia hay gran cantidad de organizaciones, sostienen, y es bastante complicado luchar contra todas, pese al esfuerzo que se hace. Ahora los delincuentes están ingresando vía marítima, realizan su cometido y inmediatamente se dan a la fuga. Es lo que realmente nos está sorprendiendo acá en la provincia, esta nueva modalidad. Informó Marín Caramillo. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. Seguimos con más. Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un auto en el norte de Guayaquil. Según familiares del fallecido, el cuerpo se encontraba maniatado y atado a uno de los asientos del vehículo. Veamos. Fermín Adalberto Choes, de 48 años, apareció sin vida y maniatado dentro de su vehículo. La novedad se produjo a un costado del Parque Samanes, sobre la avenida que conecta a la Francisco de Orellana con la Narcisa de Jesús, en el norte de la urbe. El cuerpo estaba atado al asiento del conductor. ¿Qué dice la policía? Ella dice que fue por robo. Le encontraron manateado en la cabeza. ¿Le robaron algo? El teléfono, el dinero que portaba. La última persona que lo vieron que andaba taxiando, pero de ahí no se supo más. La víctima tenía un local de venta de artículos varios. Además, se dedicaba a realizar carreras en sus horas libres. Su familia asegura que no tenía problemas con nadie. Presumen que fue víctima de secuestro extorsivo. Prácticamente en el sector que los encontramos es deshabitado. O sea, más seguridad todo lo que es ese sector, porque es un sector botado. Realmente una persona sana, no tenía vicio, no tenía nada. El hombre deja 5 hijos en la orfandad, entre ellos 2 menores de 10 y 16 años, y al resto de sus seres queridos, sumergidos en la tristeza e incertidumbre. Informó Jorge Salazar. 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a la costa sentido Santa Elena, Guayaquil. El choque se registró entre una furgoneta y un bus de la cooperativa Costa Azul que habría perdido pista a unos 80 metros de distancia, cruzando el parterre hasta el siguiente carril contrario, bloqueando así la vía y golpeando a la furgoneta. Anoche con 55 minutos seguimos con más noticias. Los conflictos de poder continúan en la Asamblea Nacional. La nueva mayoría conformada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y una fracción de Pachacútic no asistió a la convocatoria de sesión del Pleno. Escuchemos. La pugna de poder continúa en la Asamblea Nacional. El pasado sábado el Pleno no pudo reinstalar la sesión por falta de quórum. No contamos con el quórum requerido para instalar esta sesión. Quienes se ausentaron son el bloque correísta, el Partido Social Cristiano y la fracción de Pachacútic autodenominada Rebelde. Todos ellos son ahora la nueva mayoría en la Asamblea. La gente, los asambleístas, no se conectaron
porque era una tomadura de pelo, sábado 10 de la noche, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Esto no tiene sentido. Pero hay quienes critican el actuar de esta nueva mayoría. Que la inasistencia, la ausencia, atraso a las sesiones del Pleno Nacional, con la intencionalidad de dejar sin quórum las sesiones de la misma, tendrán que ser sancionados. Ya no podemos seguir dándole quizás o siguiéndole el juego a estos grupos que lamentablemente vemos que tienen una agenda personal y no una agenda país. También hubo una convocatoria por parte del Consejo de Administración Legislativo para la reconsideración de preguntar o no a la Corte Constitucional sobre la derogatoria de la ley tributaria. Dicha convocatoria tampoco contó con la presencia del delegado de Pachacutic ni de UNES. Ahora no podíamos ir a otra reunión para decir ya no le consultemos al Pleno. Porque, ojo, el Pleno está notificado. Esta decisión también es criticada. Sobre todo lo que buscábamos era, y lo digo de forma personal, es que las tensiones puedan bajar un poco y que demostremos que efectivamente la razón por la cual se han dado todos estos conflictos es por la calificación o no de los proyectos de ley. Quienes no están conformes con la gestión de Guadalupe Llori insistirán en una evaluación al CAL que podría terminar en una remoción del cargo de la presidenta de la Asamblea. La presidenta se ha quedado en minoría. Los días de ella yo los veo bastante duros en los siguientes días y me parece que cualquier cosa podría pasar. Pero algo a lo que ella tanto le teme, me parece que ya es este momento inevitable. Se viene una evaluación al CAL. Cuando se conspira siempre lo van a tratar de hacer hasta lograrlo. La diferencia está en que nosotros les responderemos con la misma ley. Informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. El carnaval en Quito se festejó en varios sectores de la urbe. Las parroquias y el centro de la capital acogieron a cientos de personas quienes disfrutaron de desfiles llenos de color y de música. Llegaron muchos de otros sectores hasta Angamarca, ubicado en el Valle de los Chillos, donde los festejos por el carnaval son una tradición. Allí los comuneros se organizan meses antes para recorrer la zona con comparsas, mientras los asistentes bailan y se divierten con la espuma de carnaval. Venimos desde Conocoto. El desfile de los disfrazados, como hacen para jugar el carnaval. En honor al divino niño. En Amaguaña el carnaval es uno de los más destacados de la provincia de Pichincha. Las bandas de paz y los disfraces son una de las mayores atracciones. Y nos enteramos acá, vivimos por acá cerca y primer año que venimos. En el centro histórico de Quito, los colegios, fundaciones y hasta egresadas de varios colegios llenaron de alegría las calles. Nosotras somos bastoneras egresadas, por lo cual esta actividad es muy bonita, nosotros salir y que todos nos observen. Es una buena iniciativa para la gente que no salimos afuera por la parte económica, entonces nos distrae bastante a los que no salimos de la ciudad. El retomar las celebraciones para los moradores de Machachi fue motivo de felicidad. Amigos y conocidos se reencontraron en el Cantón Mejía. Bonito, porque como estaba suspendido, yo me siento feliz de que haya nuevamente esta tradición. Más es por él, la alegría es de ellos, de los guaguas. Los mejienses hemos sido bien alegres y ya pues en esta ocasión estamos aquí disfrutando los carnavales. Bien a propios y extraños, gracias. Policías y funcionarios del municipio de Quito y las juntas parroquiales asistieron a los eventos para respaldar la seguridad de los asistentes y recordar la importancia de tomar en cuenta las normas de bioseguridad ante el COVID-19. Informó Sofía Vintimilla. Queridos amigos, así nos despedimos. Gracias como siempre por su gentil sintonía. Así es, gracias por habernos acompañado. Enseguida Copa, una excelente noche.